para esta tierra. Y él salía a sembrar a diario esta palabra. Usted puede conocer y comprender posiblemente más que yo lo que es sembrar, lo que es, bendito sea el Señor, el fruto, lo que es el principio de la siembra. Porque Jesús salió a sembrar, pero salió a sembrar la palabra en diferentes personas que estaban en el mundo, como en este tiempo. Usted y yo sembramos la palabra de Dios. Algunos cuando escuchaban la palabra no creían. Otros cuando escuchaban la palabra posiblemente en un momento dado se sentían gozosos de escuchar esta palabra. Una noticia buena de que había una entrada en el reino de los cielos solamente por creer en el nombre de Jesús. Pero cuando venía de repente los afanes de la vida, se llevaba la palabra, la noticia buena que había recibido. Habían otros, bendito sea el Señor, que los espinos, los abrojos ahogaban la semilla. Pero había una tierra buena, una tierra, bendito sea el Señor. Cuando hablamos de una tierra buena, estamos hablando de una tierra que usted siembra en este año uvas y da el fruto de uva. Pero usted vuelve y siembra en el otro año y sigue dando fruto de uva. Siembra en el otro año y sigue dando fruto de uva. Pero hay tierras en las cuales usted siembra una sola vez, da el fruto y no sirven más. Es porque no son tierra buena. Es porque su fruto, bendito sea el Señor, tiene solamente un grado de %. Es decir, puede ser que solamente den un 30% y no puedan dar más fruto. Pero conforme a la palabra que usted y yo hemos recibido del Señor, ese fruto que nosotros demos abundantemente en Dios, un fruto digno de arrepentimiento, primeramente de que usted y yo realmente hemos nacido de nuevo, de que realmente la vida de Dios vive en nosotros, de que practicamos la palabra a diario, de que hacemos la voluntad del Padre que está en los cielos. Eso dice que usted y yo realmente somos tierra buena, pero solamente no va a decir que somos tierra nueva, sino que va a haber una fructificación continua, avanzada, de manera que usted va a comenzar a crecer espiritualmente en Dios. No solamente va a estar la fe de creer en Él, de la palabra que ha dicho, sino que también la manifestación del poder del Espíritu Santo, de los dones del Espíritu Santo van a operar en tu vida. Tú vas a crecer en Dios, vas a querer que otros se conviertan a Cristo, que otros conozcan el Evangelio que has conocido, que puedan ser transformados, que puedan salir de una vida de agonía, de destrucción. Porque nosotros estamos aquí como hijos de Dios. Hemos sido escogidos por la gracia de Dios, pero también Él nos ha dado un legado de ir y predicar el Evangelio a toda criatura y hacer discípulos a las naciones, enseñarle la palabra, enseñarle, bendito sea el Señor, los privilegios que pueden tener al ser hijos de Dios, pero también decirle qué puede pasar si no aceptan a Cristo. ¿Cuál es la cruda y triste realidad? ¿Qué pasará a un hombre que salga de esta tierra sin hacer la paz con Dios mediante la sangre y la cruz que Cristo sufrió por nosotros? Esa palabra que hemos recibido es una palabra que cuando entra en nuestras vidas no solamente nos llena el intelecto, sino que nos llena en espíritu, alma y cuerpo. Se mete adentro de nosotros porque es una palabra viva, se mete hasta los tuétanos, se mete hasta los huesos, se mete hasta el alma. Y esta palabra produce en nosotros vida porque ella es espíritu y es vida. Es la semilla que más fruto ha dado en el mundo entero a pesar de los años, de los siglos, 2000 años y algo más. Esta palabra ha venido produciendo fruto continuo en muchas personas, de manera que hay personas que han entregado todo lo que son por causa de Dios. No importa que amigos, que amistades, que familia se hayan apartado de ellos porque han aceptado el dulce nombre de Jesús, han permanecido fieles en Dios. Nada ni nadie ha podido apartarlo, ni la necesidad, ni la angustia, ni el dolor, ni la enfermedad. Nada ha podido separarlo del amor de Dios que es en Cristo Jesús, porque el mismo apóstol decía que el amor de Cristo lo constreñía, lo ataba, lo ligaba. Cuando usted se siente amado por Dios y usted recibe ese amor, de esa misma semilla que ha entrado en usted, usted piensa continuamente en cómo agradar a Dios, en cómo hacer que su reino sea engrandecido, cómo cumplir con el llamado que Él tiene contigo. Posiblemente entre nosotros haya personas que pensemos que solamente hemos sido llamados a una salvación tan grande. Pero también hay algo más dentro del mensaje, que es la palabra de Dios, la semilla que entra en la tierra buena y lo hace producir fruto de menor a mayor. Y es que cada uno de nosotros tenemos dones espirituales. Tenemos un legado de Dios personalmente, en el cual la iglesia crece y es edificada. Los cuales llama la palabra de Dios en Corintios 12, los dones del Espíritu. Pero los dones del Espíritu, usted puede pedirlo.
Si usted no tiene algún don, como el don de profecía, el don de lengua, el don de interpretación de lengua, el don de género de lengua, los dones de fe, dones de poder, dones de sabiduría, dones de revelación, usted puede pedir esos dones a Dios. Pero si lo tiene, tiene que usarlo, porque si usted tiene un don y no lo usa, entonces el fruto que usted tiene lo está echando a perder. No le está dando el fruto que Dios espera que usted le dé. Muchas personas a veces esperan que alguien más pueda ayudarlos a hacer algo en Dios. Tienen la visión. Dios le revela en sueño, le da el entendimiento para que hagan algo en Dios en el lugar donde están. Y están esperando que venga otra persona. No, la persona a la cual Dios está poniendo esa labor, esa tarea, es a ti. Dios te necesita a ti. Dios necesita que esa palabra, que esa semilla que Él ha puesto en ti por su gracia y por su misericordia, crezca y produzca un fruto abundante en Dios. Que otros vengan en lo que se llama la siembra de la multiplicación. Muchas personas, lamentablemente, en esta tierra, que lo que piensan es en el dinero y en obtener y granjear cosas terrenales, usan la siembra de la multiplicación. Pero nosotros, como hijos de Dios, somos los que más tenemos que usar esta siembra. Es decir, que la palabra que yo he recibido de vida, tengo que enseñársela al que vive al lado de mi casa, al que estudia conmigo en la escuela, al que trabaja conmigo en el lugar donde hago la labor. Que comprendan, que conozcan. Si yo no le hablo la palabra, ellos no van a creer. Si yo no le digo la palabra, porque no es solamente ellos saber que yo soy cristiano. Eso puede crear un impacto, pero hasta una medida de fe. Pero cuando la palabra es hablada, es una espada, dice el mismo apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, cuando comienza a hablar de la armadura de Dios, la palabra es una espada de dos filos. Cuando esa palabra sale de tu boca, esa palabra produce en aquel que la escucha una obra poderosa dentro de él, aunque usted no lo vea. Pero muchas veces posiblemente lo haya visto, porque yo he visto personas cuando se le habla la palabra de tú a tú, un evangelio personal, una evangelización de persona a persona. Yo he visto personas que las lágrimas le salen, comienzan a llorar y comienzan pidiéndose al Señor. No, el hombre produce eso, sino la palabra que hay en ti, la semilla que hay en ti. Porque es una semilla que parece invisible, pero tiene poder porque se habla. Cuando esa palabra es expresada por tu boca y por tu corazón, en aquel que es receptor, que le escucha, produce en él un fruto abundante. Nosotros hemos sido una tierra escogida por Dios, y su palabra ha producido en nosotros un fruto, pero en un por ciento posiblemente limitado o un por ciento amplio. La actitud de vida en la que vives realmente, porque eso lo saben tú y Dios, dice realmente qué fruto está dando esa palabra. Me explico. Puede dar un fruto de un 30%, pero tú puedes hacer que ese fruto sea de un 60%. Es decir, ser ensanchado en el reino de Dios, ser ensanchado en el llamado que Dios te ha hecho, proponerte hacer más cosas para Dios, en una medida en la cual tu relación de intimidad con Él no se pierda, no se rompa. Porque también hay personas que se cargan mucho en dar fruto en Dios, pero su relación de intimidad con Dios, es decir, su vida de oración, su vida de lectura de la palabra, su vida devocional personal, la echan a un lado. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que realmente hablemos de la palabra. Procuremos aún las jóvenes o las damas que son maestras de niños de escuela dominical, que de una manera u otra vayan a las casas de aquellas personas que tienen niños que están comenzando a subir, para instruirlos en la palabra y comiencen a enseñarles el evangelio desde su pequeña edad, porque los niños pueden absorber más fácilmente que nosotros los adultos, porque su mentalidad está abierta para ellos poder recibir lo que les rodea. En el mundo actual que estamos viviendo, Satanás, el diablo, vive sembrando su semilla a diario. La siembra a través de los medios de comunicación y a través de personas que vive él adentro de ellos. Entonces nosotros no podemos dejar que el enemigo, a esas personas que están creciendo, esos pequeños bebés y niños, el enemigo los envenene con la maldad del alcohol, de las drogas, de tantas cosas inmorales que no quiero ni mencionar. Cuando nosotros tenemos una palabra viva, una semilla que produce tan fuertemente que usted puede ir a la casa de una familia y tienen dos niños, y tomar esos dos niños y comenzar a
enseñarle la palabra por vía de estudios bíblicos. Y cuando viene a ver, la familia entera está dentro de la iglesia sirviendo al Señor. Pero si yo solamente lo que hago es que voy a la iglesia a cantar, a gozarme, a predicar la palabra, a aprender, yo estoy dando frutos. Pero mi fruto está en un 30%. Y Dios quiere que el fruto crezca. Porque mientras su fruto crece, usted se fortalece en Dios. La exposición de la palabra, dice la misma Biblia, que alumbra. Es decir, que cuando expones la palabra a otras personas que necesitan oír el Evangelio, esa misma palabra te alumbra, te llena de esa luz de Dios. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y cuando Jesús está en nosotros, esa luz lo que hace es que se irradia. Mire cómo está afuera, el sol está alumbrando todo lo que nos rodea. Por eso es que la misma Biblia dice que no pondremos una luz debajo de la mesa, debajo del almud, sino la luz tiene que estar donde todo el mundo la vea. Porque ella tiene que alumbrar. Tú tienes que alumbrar en Dios a todo el que te rodea, que las personas digan, wow, necesito que el hermano fulano o sutanejo venga a mi casa porque lo escucho decir la palabra. No solamente va a congregarse a la iglesia, sino que lo escucho dar una palabra, y cuando da esa palabra como que produce algo en mí. La palabra nunca retorna vacía. Es como cuando usted toma un espacio de terreno y lo limpia, lo ara y lo prepara para que pueda sembrar una semilla. Y cuando usted lanza la semilla o de poroto o de maíz, los maíz aquí son choclos, ok, y usted siembra la semilla, inmediatamente no brota. Posiblemente por eso quizá usted le ha predicado a alguien y no ha visto que se ha convertido todavía. Porque primero la semilla lo que hace es que comienza a echar raíces abajo, donde nadie lo ve, invisible, para el que ve afuera. Pero adentro está produciendo raíces, se está fundamentando, se está afirmando, para luego entonces cuando salga a flote arriba y lo vean, ya la raíz que ha tirado va a sostener todo el fruto que pueda tirar arriba. Así mismo esa palabra va produciendo en las personas que las escuchan, va produciendo una fe. La misma Biblia dice que por el oír viene la fe. Por el oír la palabra de Dios. Pero esa palabra tiene que ser expresada por nuestra boca. Tiene que salir, así es que se siembra la semilla. Nosotros luego de ser tierra fértil en Dios, entonces tenemos que ser dadores de la semilla. Cuando usted siembra un árbol y produce, lo siembra como una semilla y produce un árbol y da frutos. De ese mismo árbol usted toma semillas diferentes y entonces siembra más fruto. Es decir, que hace un sembrado más amplio. Y entonces cuando hace un sembrado más amplio, que usted comenzó posiblemente con, vamos a decir, 2 metros de vid. Pero cuando esa vid comienza a fructificar y usted toma toda la semilla que da la uva y vuelve nuevamente y siembra, entonces va creciendo más ampliamente. Así es en el reino de Dios. Yo he escuchado en predicaciones que en el cielo a las personas le van a poner, conforme al trabajo que hagan y a las almas que se ganen, le van a poner en sus coronas, le van a poner más diamantes. Pero eso es espiritual. Eso es una recompensa, galardones que Dios le va a entregar. No estamos hablando de los diamantes terrenales, de la gente, todo el mundo que piensa en una actitud egoísta, piensa en el dinero. Pero esa es la raíz de todos los males. Aunque nosotros como hijos de Dios podemos ser bendecidos, pero conforme a la voluntad de Dios, no conforme a la mentalidad humana. Pero mientras más trabajamos en el Señor, mientras usted más, gloria al Señor, da el fruto abundante que Dios espera de usted, en los cielos, su siembra está creciendo. En los cielos, usted es conocido por su nombre. Cuando la palabra declara que cuando, yo no me canso de hablar de esto, de cuando habían unos 7 jóvenes llamados, eran hijos de un hombre llamado Seba, que era un sacerdote de una sinagoga. Había un hombre que estaba siendo atormentado por un demonio, y ellos fueron a echar fuera el demonio de aquel hombre. Y cuando llegaron allí, ellos le dijeron: en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, te echamos fuera, te conjuramos que salga fuera. Y el demonio, porque nosotros vivimos en un ambiente espiritual, podríamos decir que el mundo, no nosotros, vive en una actitud de Dios arriba y el mal abajo, y ellos en el medio. Es decir, nosotros vivimos en un mundo físico, pero también en un mundo espiritual que nos rodea, y no solamente nos rodea, sino que nos observa. La Biblia dice que Satanás, el diablo, anda al acecho. Por eso tenemos
que cuidarnos de las acechanzas de Él. Porque Él vive mirando a ver qué nosotros estamos haciendo, en qué estamos ocupando el tiempo, qué estamos hablando. Porque las cosas negativas que hagamos le da a Él cabida para entrar y destruir. Pero cuando nosotros damos un fruto abundante, Él se cuida de estar cerca de ti. Porque Él sabe que por el fruto que tú estás dando, Jesús mismo dijo, yo soy la vid verdadera. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo cortaré, para que sea echado en el fuego, y allí arde. Pero dice, todo pámpano que en mí lleva fruto, lo limpiaré, para que lleve más fruto. Es decir, que hay una manifestación más amplia en Dios que te espera cada día. Las riquezas de Dios no se acaban. Por eso el Señor le dice a Jeremías en el capítulo 33, en el verso 3, le dice, clama a mí. Es decir, habla conmigo, pídeme a mí, dime, y yo te voy a responder. Y te voy a mostrar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay cosas que yo no conozco, que usted no conoce todavía de Dios, que Dios quiere revelarte. Pero necesita que tu fruto se ensanche. Como cuando tú ensanchas una tienda, una cabaña o una casa que la ensancha. Así mismo cuando te ensanchas espiritualmente en Dios y quieres crecer en Él, de tu corazón, de tu interior, sale un deseo, y más que un deseo, una decisión de avanzar, de crecer en Dios, de ser en Dios lo que Él espera de ti, y no hacer como hizo Jeremías al principio, que dijo, yo soy un niño, yo no sé hacer nada. Porque el Señor le dijo que lo había tomado como profeta, y él dijo, yo soy un niño. Sí, posiblemente usted esté peleando con el Señor, y el Señor le ha puesto en ti un don, y otras personas vean el don que hay en ti, el talento, el llamado, el ministerio que hay en ti. Y tú digas, no, yo no tengo eso, pero otras personas te digan, sí, tú lo tienes. Porque ellos pueden ver de afuera lo que eres. Cuando enseñas, cuando hablas, cuando cantan, ellos pueden ver que hay una gracia especial, algo que no es humano, algo que es de Dios. Y entonces tienes esta manifestación y tienes que comenzar a sembrar esta manifestación que hay en ti, este llamado, para que entonces puedas crecer conforme a como Dios quiere. Si yo no hago caso cuando Dios me llama y usa a alguien proféticamente para darme el llamado, y no comienzo a prepararme para ese llamado, yo no estuviera aquí en este día. ¿Qué Dios te ha dicho y te ha hablado personalmente a ti? En cuanto a la misma palabra que Él te ha dicho, de lo que Él tiene contigo, del propósito que tiene contigo, de lo que quiere hacer contigo. Le has puesto caso a la semilla que Dios ha puesto en tu corazón, de quién tú eres delante de Él, quién tú eres para Él. Si no eres para Él lo que Dios quiere que tú seas, lamentablemente el enemigo está ahí para acusarnos. Porque cuando los 7 hijos de Seba le dijeron al endemoniado que salieran fuera en el nombre de Jesús que predica Pablo, el demonio le dijo a ellos, en la boca del hombre que estaba ahí, a Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y dice que el espíritu saltando y pudiendo más que ellos, los golpeó a los 7 y salieron desnudos de la casa, porque ellos no tenían un fruto abundante verdadero. Ellos no tenían un fruto de arrepentimiento real. Ellos solamente andaban practicando lo que otros hacían. Y el asunto del evangelio no es practicar lo que otro hace, es practicar lo que Dios me pide por su palabra. Es que esa palabra resurja en mí, lo que el apóstol Pablo dijo en la carta a los romanos, porque no me avergüenzo del evangelio, o no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Cuando se habla de poder, se habla de una autoridad máxima, de que el evangelio produce una manifestación poderosa y plena en aquel que recibe esa semilla, pero también en aquel que recibe esa semilla produce una manifestación de fruto abundante hacia afuera, de manera que alcanza a los que me rodean. Y si no los alcanza, los convence de que un día se le predicó a Cristo, de que se le habló de la salvación de Dios, y no van a tener excusa. Es lamentable que muchas personas se van a perder, muchas personas van a ir al infierno, porque ellos han sido tierra mala en esta tierra. Absorben lo malo, absorben lo que a Dios no le agrada, pero lo que es de Dios lo desechan, lo echan a un lado, porque les gusta más vivir conforme a las cosas del mundo, es decir, viven el momento. El Hijo de Dios no vive el momento, el Hijo de Dios vive para el propósito para el cual Dios lo llamó. Tú tienes un propósito en Dios, y Dios tiene un propósito contigo. Dios te ha llamado para cosas mayores en Él. Dios te ha llamado para cosas más amplias en Él.
Ahora, la decisión es tuya de solamente ser alguien que ocupe un lugar o una banca, vamos a decir, o alguien que el fruto que Dios ha puesto en ella, la manifestación y los talentos, se abran, se expandan. Y usted puede ser un ganador de almas. La Biblia dice que el que gana almas es sabio. Es decir, que el que no la gana es insensato. No sé si la palabra bruto aquí es algo de malo, pero es alguien que el que no gana almas es como si fuera alguien bruto, que no echa a andar la sabiduría en Dios. Y la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, cuando tenemos temor a Dios, obedecemos su palabra. No solamente la creemos, sino que al creerla compactamos o completamos la acción de creer con poner en práctica lo que Él nos pide. Y Dios lo que nos pide fue lo que le pidió a los discípulos, lo que le pidió a los 70 cuando lo envió de dos en dos. Le dijo: vayan y prediquen, sanen enfermos, liberten endemoniados. Les dio autoridad y él le dijo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Y esa misma potestad Él nos la entregó a nosotros, porque usted y yo somos el cuerpo de Cristo. Él es nuestra cabeza. Tenemos poder, tenemos autoridad. La unción de Dios está en nosotros. No somos un cuerpo en la tierra suelto que cree en Cristo. No, tenemos un Padre responsable en el cielo, que nos mira, que nos guarda y que nos habla por su mismo Espíritu que mora en nosotros. Usted y yo tenemos una recompensa, una esperanza viva en Dios que un día vamos a recibir. Pero mientras estemos en esta tierra debemos aprovechar bien el tiempo. Quizá usted diga: bueno, yo no sé, yo a veces siento, he tenido un sueño, he tenido una revelación de que Dios quiere decirme algo, pero yo a veces no entiendo lo que Dios me quiere decir, porque hay personas que dicen un adagio que no hay más ciego que aquel que no quiere ver. Es decir, hay personas que saben que Dios le está hablando en sueños, que ha usado personas para hablarle de lo que Dios quiere, y a veces están corriendo de la responsabilidad que Dios le está dando porque tienen un poco de temor, porque a veces también la modestia, a veces no quieren decir: Dios me llamó a esto y aquello. No importa lo que la gente diga, lo importante es lo que Dios diga de ti, lo que Dios quiere de ti. El quedar bien con Dios, quedar bien con los hombres, en cierto sentido tiene un grado de honra, pero quedar bien con Dios es lo más excelente. Que cuando usted mire al cielo, Dios te diga: de ya, mi hijo, gracias. Hablando literalmente. Pero que tú hagas lo que el hombre quiere, no lo que Dios quiere. Que mires al hombre y el hombre te abrace y te felicite, pero cuando mires al cielo, Dios te diga: no te conozco. Qué duro es que aquel que nos prometió vida y que cumple, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. El hombre miente. Dice la palabra: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Es decir, el hombre está sujeto a la mentira, pero Dios no miente. Lo que Dios dice, lo cumple. Si Dios te dijo una palabra, Él la va a cumplir. Si no la ha cumplido todavía es porque posiblemente el tiempo no ha llegado. Y cuando digo posiblemente el tiempo no ha llegado, es que posiblemente tú no te has puesto en el lugar que Dios quiere que estés para que se cumpla lo que Él te dijo. Pero su palabra no retorna vacía de ninguna manera. Ella cumple la obra para lo que es enviada. Siento la presencia del Espíritu Santo. Él está aquí. Y Él te ha comisionado con dones poderosos. Él te ha comisionado como la iglesia, que tiene autoridad aún sobre el gobierno de esta tierra. Porque el gobierno de esta tierra perece y pasa. Dice la Biblia que el mundo en el que vivimos y los deseos que nos rodean pasan. Pero usted y yo, si hacemos la voluntad de Dios, permaneceremos para siempre. Vamos a vivir eternamente. Aunque por ahí andan unos mentirosos que dicen: ellos no hay infierno, ellos no hay Espíritu Santo. Pero ellos fuman igual que los del mundo, beben alcohol igual que los del mundo, mienten igual que los del mundo, van a la fiesta igual que los del mundo. Entonces yo le digo a ellos: ¿y qué ustedes hacen en una iglesia? Yo les voy a decir quiénes son, una secta de los testigos de Jehová. Yo digo: ¿qué hacen ustedes en una iglesia si ustedes viven igual que los del mundo y dicen que no hay infierno? Entonces, ¿qué ustedes hacen?
grupo de mentirosos. Me tocó un día, estando en mi casa allá en República Dominicana, ellos a esa secta que anda sembrando una semilla de mentira o una cizaña y toman versículos bíblicos para querer sustentar su mentira. Porque Jesús mismo dijo que muchos mentirían en su nombre, pero por su fruto lo conoceríamos. Entonces, ¿cuál es el fruto de ellos? Un fruto de pecado, es decir, son unos falsos. Y a ellos les gusta los domingos temprano ir a tocar las puertas, y mayormente las de los cristianos, para querer enseñarlo. No sé si en su casa alguno ha ido a tocarle las puertas para querer enseñarle su herejía. Y cuando fueron a mi casa, yo había venido, creo que de una vigilia, y estaba bien cansado. Comenzaron a tocarme las puertas. Ya yo tengo, nosotros tenemos perja de metal, ponemos un candado, y comenzaron a dar el candado, y ¡pam! Y yo digo, ¿quién será? Dios mío. Y cuando me levanto, yo veo, oh, señores testigos de Jehová, para venirme a predicar a mí, fijando en la verdad, que me ha apartado por la gracia de Dios del pecado, del cual ellos cometen, y para ellos no es nada. Para ellos no es nada cantar una música secular, o ir a una discoteca, o beber. Para ellos no es nada. Ellos lo hacen igual, y dicen que tampoco hay infierno, porque si hay infierno se van a perder. No les conviene que lo haya, según la ideología que tienen. Y tomé un altoparlante que tengo, un megáfono como de ese tamaño, y estaban regados en la calle, y abrí la Biblia y tomé un versículo, conecté mi altoparlante de una batería, y comencé a predicar el nombre de Jesús y la verdad de Dios. Y comencé a decirle, mentirosos, salgan de aquí todos. Ustedes son unos charlatanes, para ustedes no hay esto, no hay aquello, ustedes son unos mentirosos, arrepiéntanse, hijos del diablo. Porque son hijos del diablo. Quieren dañar la semilla que ya Cristo plantó en ti. La semilla que te ha cambiado, que te ha transformado, que te ha dado vida, que te ha dado paz, que te ha dado gozo, que te ha dado esperanza, y que te tiene vivo creyendo que un día vamos a estar con Él, y así va a ser. Un día vamos a ser librados. El fruto digno de arrepentimiento tiene un pago, tiene una recompensa, y es un fruto de un 100%, en el cual es el mayor grado, y en el cual dice la palabra que el Señor Dios Todopoderoso nos va a dar la corona de justicia, la cual el Señor tiene preparada para todos aquellos que le aman. Pero Jesús dijo en San Juan, en el mismo capítulo 16 o 15 de San Juan, Él dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. En el capítulo 14, el verso 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Es decir, cuando lo amamos a Él, guardamos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Pero el guardar sus mandamientos produce una promesa. Y es que el Espíritu Santo va a estar en ti y sobre ti. Y ese Espíritu Santo va a hacer una comunión continua con el Padre, del propósito de Dios para tu vida, de su voz, de lo que tiene para ti, de alentarte cuando el enemigo quiera levantarse, y de hacerte entender cuando algo es de Dios y algo no es de Dios. Conforme al fruto que des, dirá la clase de tierra que eres tú. Por eso muchas veces yo he visto en el transcurso del tiempo que tengo sirviendo al Señor, aproximadamente unos 20 años, por la misericordia de Dios, he visto personas que han entrado a la iglesia, se han convertido al Señor, y en 8 meses están haciendo cosas que otros que tienen 10 años nunca la han hecho. Pero es porque ellos fueron agradecidos con Dios. El mismo Señor dijo que al que mucho se le perdona, mucho ama. El que mucho ama, lo demuestra. Cuando usted ama mucho, su amor no se apaga. Pero cuando usted ama poco, su amor es como, oh sí, adiós, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Qué bien, cuídate. Pero el que ama mucho, su amor es fuerte, grande, continuo, se mantiene. Por eso el Señor le dijo a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis, le dijo, tú eres una iglesia que trabaja, te fajas arduamente, no has negado mi nombre, aborreces las obras que yo aborrezco, las de los nicolaitas, pero tengo contra ti una sola cosa, que has dejado tu primer amor. Cuando yo pienso en el primer amor, pienso en un amor que no se apaga,
que es ardiente por Dios santo, que vive por Dios, que piensa por Dios, que actúa en Dios, que aún en la cama cuando va a dormir medita en Dios, que cuando un pensamiento que no es de Dios, yo diría una semilla del diablo, porque Jesús cuando habló de la parábola de la cizaña, dijo que un enemigo cuando estaba de noche vino y la sembró. Entonces cuando viene un pensamiento que no es de Dios, es una cizaña, una semilla del diablo que viene a destruir. Y cuando ese pensamiento viene a nuestra vida, cuando amamos a Dios, decimos inmediatamente, sentimos náusea, asco por el pecado, y decimos fuera eso en el nombre de Jesús inmediatamente, porque no quiero esa semilla. Yo quiero que la semilla de Dios produzca en mí un fruto abundante, porque yo quiero ser una tierra fértil, y usted también igual. Póngase de pie, gloria a Dios. Levante su mano y denle gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Aleluya. Y yo voy a hacer una pregunta ahora. Yo quiero saber si, como no los conozco a todos, quiero saber si alguno de los que está en la multitud no conoce al Señor todavía, o se ha apartado del Señor, se siente que ha fallado con Dios y que tiene que renovar su pacto. Hacemos la invitación. Esto es obligatorio. Yo hago este obligatorio del Padre del cielo. Hacer el llamado si alguna persona necesita. Si hay alguien que todavía está, que no conoce, si todos conocemos a Dios, pues gloria al Señor. Y entonces lo que nos toca es hacer el fruto que hemos recibido en Dios crezca no solamente a 30, no solamente a 60, sino a 100 por uno. Gloria a Dios. Yo voy a hacer el llamado. Si alguna persona necesita sanidad en este día, necesita que Dios haga un milagro en su vida de sanidad, usted puede pasar. Le invito a que pase aquí delante. Amén. El Dios que usted y yo le servimos sana y liberta. Me ha sorprendido con personas que no ven de su vista. Me ha sorprendido al Señor abriéndole la vista. Él tiene poder. Él es grande y todopoderoso. Si quiere puede sentarse, mientras tanto puede alabar a Dios como usted sienta, parado, sentado, como usted quiera mientras oramos. Pero siéntase a gusto con Dios. Que la adoración de su alma y de su corazón sea espontánea para Dios. Es decir, que no sea una adoración meramente mecánica, sino una adoración de gratitud a Él. Porque el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Gloria a Dios para siempre. Dios le bendiga más. Ok. Dígame, ¿qué usted quiere que el Señor Jesucristo le haga en este día? ¿Usted quiere contestar? Amén. Sus piernas le duelen, sus huesos. Ok. Usted solamente necesita dos cosas para recibir el milagro de Dios. Les voy a decir cuáles son. Una, estar enferma, y dos, creer que la va a sanar. Amén. Amén. Vamos a orar. Y Él, que es quien sana, usted cree que Él la va a sanar. Amén. Levante sus manos si puede. Y solamente dele gracias a Él. Dele gracias por la sanidad. Porque el poder del Espíritu Santo va a venir sobre su vida ahora. Y la va a tocar. La palabra dice que como creíste, así será hecho. Señor, gracias por ella. Gracias también por tus palabras que hemos hablado.